Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. De camino a casa, Adriana se detuvo en la tienda de comestibles y compró una caja de caramelos para la noche. Planeaba ver su serie favorita de televisión, envolverse en una manta cálida y esponjosa y comer caramelos. Mañana era sábado, un día libre en el que podría quedarse dormida. Había estado esperando este día durante tanto tiempo. Era una lástima que su esposo, Santiago, tuviera que irse de nuevo a otra ciudad por negocios. Habían estado planeando ver una película juntos desde hacía un tiempo, pero no encontraban el momento. Hoy no fue la excepción. Santiago siempre estaba muy ocupado. Su vida estaba llena de asuntos laborales y preocupaciones. Pero ¿cómo podría ser de otra manera? Este hombre prácticamente se había hecho a sí mismo desde cero. Todo lo que tenía ahora se debía a su trabajo duro y determinación. Adriana nació en la capital y fue criada por su madre y su abuela. Nunca conoció a su padre. A medida que crecía, se dio cuenta de que había nacido a raíz de un romance casual durante unas vacaciones en la playa. Su madre fue sola al mar, sin amigos ni familiares, y regresó con una niña. Adriana nunca se quejó de su vida. Estaba feliz con su madre y su abuela. La casa siempre estaba limpia y olía a horneado. Era tranquila, pacífica y acogedora. Su abuela y su madre nunca peleaban ni gritaban. Todos los problemas se resolvían a través de largas conversaciones sinceras sobre una taza de café. Era perfecto, especialmente en comparación con sus amigas, cuyos padres bebían, causaban escándalos y eran crueles. En general, Adriana se sentía bastante feliz y nunca se preocupaba por no conocer a su padre. Aunque a veces sentía curiosidad, ¿quién era él después de todo? El hombre que contribuyó con la mitad de sus marcadores genéticos. Pasaron los años y Adriana creció en la atmósfera tranquila y cómoda creada por su madre y su abuela. Su madre a veces salía con alguien, pero nunca los invitaba a casa. Su abuela lo prohibió para siempre después de un intento fallido de convivencia que ocurrió cuando Adriana tenía 2 años. Adriana se graduó de la escuela secundaria con buenas calificaciones. No era una estudiante tipo A, pero aún así era buena. Su madre y su abuela estaban muy orgullosas de ella. Pasó sus exámenes lo suficientemente bien como para ingresar a la facultad de informática. Fue su madre quien eligió la facultad para ella. Tendrás una especialidad prometedora y casi solo estudian chicos en tu facultad. Encontrarás un buen novio. Pero los chicos que estudiaban con Adriana no le interesaban en absoluto. Todos eran un poco extraños, aburridos e incomprensibles. Adriana quería algo completamente diferente. ¿Pero qué? No se entendía a sí misma en ese momento, pero disfrutaba estudiando. No esperaba tanto entusiasmo de sí misma. Cuando Adriana estaba en 2º año, su querida abuela murió repentinamente de un ataque al corazón. Fue su primera pérdida seria en la vida. Ella y su madre lo pasaron mal. Tuvieron que acostumbrarse a la idea de que ya no estaba allí en su apartamento. Pero el tiempo pasó y la vida continuó. Su madre trabajaba y Adriana estudiaba. Por las noches generalmente cocinaban algo con la televisión de fondo, intercambiando las noticias y bromas del día. Fue un buen momento. Extrañaban a su abuela, por supuesto, pero el agudo dolor de la pérdida ya había disminuido. Adriana consideraba a su madre como su persona más cercana, una amiga y mentora. Disfrutaban de la compañía mutua, pero su madre a menudo insistía en que Adriana, tan joven y hermosa, no debería pasar sus tardes con ella. «Solo quiero que te enamores y experimentes esa felicidad», decía su madre a veces soñadoramente mirando al vacío. «Eres joven y hermosa, es hora de salir en citas, pero aquí estás siempre con tu madre». Su madre afirmaba que no quería que su hija repitiera su destino, el destino de una mujer solitaria. «Que haya alguien para ti, una persona confiable, amorosa y amada que cuidará de ti». ¿Quería Adriana una relación? En ese momento no se conocía a sí misma. Le gustaba cuando los chicos le prestaban atención. Elevaba su autoestima y la hacía sentir hermosa y deseada. Pero algo serio, a veces pensaba que se estaba retrasando en su desarrollo fisiológico. Sus amigas comenzaron a enamorarse y a soñar con bodas e hijos desde que eran niñas.
Ella prefería los libros, las series de televisión y las reuniones con sus amigas. Parecía que Adriana no necesitaba ningún sentimiento romántico o relaciones. Pero su madre quería que saliera con alguien tanto que, sin darse cuenta, Adriana misma gradualmente se convenció de que era necesario. Además, estaba en la edad perfecta. Incluso era crítico, según los estándares antiguos. Adriana acababa de graduarse de la universidad y consiguió su primer trabajo como operadora de fábrica. No trabajaba en el edificio principal de la fábrica, sino en un edificio administrativo de 2 pisos en los terrenos de la fábrica. Trabajaba en una oficina elegante, rodeada de colegas igualmente elegantes y algo presumidos. Era difícil sentirse como una recién llegada, pero rápidamente se ganó su lugar. Había sido una buena estudiante todos estos años y, en general, siempre había sido inteligente y sociable. Adriana se integró gradualmente en el equipo. Su madre le aconsejaba encarecidamente que prestara atención a los jóvenes colegas masculinos. «Tal vez encuentres a un buen hombre allí. Mira a tu alrededor». Adriana miraba a su alrededor, pero no veía a nadie que pudiera ser, incluso teóricamente, adecuado para ella. El administrador de sistemas, Daniel, intentaba cortejarla. Era un chico bajo y delgado, con un puñado de granos en la frente y el pelo constantemente grasiento. Pero Adriana no podía imaginarse en una cita con él. En general, su atención le resultaba molesta. No quería lastimarlo, pero tenía que hacer algo al respecto y Adriana todavía no sabía qué. Un día, Tobías García llegó a su oficina. Antes de eso, los empleados hablaban de él y Adriana escuchó su nombre de muchas personas. Era el jefe del departamento de la planta asociada. Aparentemente, Tobías visitaba periódicamente la oficina y siempre tenía misiones importantes. Aquí claramente era respetado y un poco temido. Por alguna razón, Adriana pensó que Tobías sería un hombre mayor. Cuando conoció a un joven en traje de negocios en el vestíbulo, no podía imaginar que fuera el mismo invitado importante que todas estaban esperando. A Adriana se le pidió que fuera a otro departamento a recoger un hermoso juego de café de las chicas allí. Necesitaban recibir adecuadamente a un visitante. Ellas mismas solo tenían tazas viejas y feas. Adriana aceptó la misión. Como la más joven, a menudo se le encargaban este tipo de pequeñas tareas. Bueno, el novatismo en la oficina era un fenómeno común e inevitable. Todos lo pasan. A Adriana le dijeron que se apurara, que ya Tobías estaba en camino. Se dio prisa, así que dobló la esquina más rápido y literalmente se topó con esta persona. Menos mal que aún tenía ese juego de café en sus manos. El hombre murmuró algo. Era alto, no gordo, pero grande. Tenía unos ojos pequeños y atentos y labios delgados. El hombre miraba a Adriana, quien estaba confundida con una sonrisa. Estaba claro que no estaba enojado con ella por ser descuidada, y había cierta calidez o algo así que emanaba de él. Adriana sintió este momento muy claramente. Hace apenas un tiempo eran completos desconocidos, y ahora de repente él sentía claramente simpatía hacia ella. Fue agradable. «Lo siento mucho por esto», dijo Adriana sonriendo y examinando al hombre. «Está bien, incluso estoy contento», admitió él, y luego preguntó. «¿Eres nueva aquí? No te he visto antes. Si te hubiera visto, definitivamente te habría recordado». Lo dijo de una manera que Adriana entendió de inmediato. Le agradaba. Por eso la miraba con tanto interés. Adriana incluso sintió escalofríos en la espalda. Parecía que por primera vez en su vida sentía tales sentimientos por un representante del sexo opuesto. Era un poco tarde, pero sucede. Entonces Leonila, la secretaria del jefe, apareció de la nada. Sonrió ampliamente cuando vio al hombre de traje. «Tobías, ya estás aquí, permíteme acompañarte», dijo Leonila tomando a Tobías del codo y llevándolo consigo. Y él se dio vuelta un par de veces para mirar a Adriana. Ella estaba de pie donde se habían encontrado justo un momento antes, hasta que el hombre arrastrado por Leonila desapareció de su vista. Tobías la encontró más tarde. Adriana ni siquiera esperaba encontrárselo por segunda vez ese día. De repente apareció en su oficina, la llamó hacia el pasillo, lejos de miradas y oídos curiosos, y le pidió su número de teléfono. El hombre que dirigía un gran departamento de una empresa próspera estaba avergonzado y nervioso. Tobías llamó esa misma noche.
En ese momento Adriana intentaba concentrarse en una película, pero los pensamientos sobre la reunión de la mañana se seguían metiendo tercamente en su mente. ¿Qué era eso? ¿Una chispa que se encendió y luego se disipó inmediatamente entre dos personas o algo más grande? Adriana realmente esperaba la segunda opción, aunque las posibilidades eran escasas. Tobías probablemente tenía multitudes de chicas detrás de él. No era guapo en el sentido clásico, pero muy agradable, seguro de sí mismo y presentable. Y había logrado tanto a una edad tan joven. ¿Por qué querría a Adriana, que no era muy experimentada y no tan bonita? Podría encontrar a alguien mejor. Pero él llamó. Cuando Adriana vio Tobías en la pantalla, se ruborizó de pies a cabeza y se alegró de que fuera solo una llamada normal, no una de video. Su cabello estaba desordenado y su maquillaje un poco corrido. No quería que Tobías la viera en este estado. Estuvieron hablando durante aproximadamente 1 hora. Apenas se estaban conociendo y era interesante. Adriana supo que Tobías solo tenía 5 años más que ella, pero parecía que había una diferencia mucho mayor entre ellos. Había nacido en un pequeño pueblo cerca de la capital, pero después de graduarse de la universidad se estableció en la capital. Comenzó como un simple artesano y gradualmente se convirtió en el jefe del departamento. La carrera vertiginosa de Tobías fue el resultado no solo de sus cualidades personales, sino también de las conexiones de su padre. Era un gran jefe en su ciudad natal. El hombre ni siquiera intentaba ocultar este hecho. Tal honestidad impresionaba a Adriana. Para Tobías, la familia era muy importante. A menudo visitaba a sus parientes y hablaba con ellos por teléfono todos los días. Disfrutaba hablando de su madre, padre, hermana y sus 2 hijos. Él también estaba interesado en la vida de Adriana. En primer lugar, preguntó si estaba soltera. Después de recibir una respuesta positiva, el hombre claramente se alegró y se sintió más seguro. Al final de su conversación, la invitó a salir en una cita y Adriana aceptó con gusto. «Está bien, pasaré por ti después del trabajo. Iremos a cenar a algún lugar y luego a dar un paseo». Tobías planeó todo tan fácil y rápidamente. Parecía que nunca dudaba de nada. Adriana, que siempre había tenido miedo de tomar decisiones, apreciaba mucho esta cualidad en su interlocutor. Al día siguiente, Adriana se preparó para el trabajo más cuidadosamente de lo habitual. Pasó mucho tiempo maquillándose y tardó una eternidad en elegir un atuendo. Tenía que ser algo que fuera adecuado para la oficina y que destacara las ventajas de su figura. Después de todo, no tendría tiempo para cambiarse después del trabajo. Tobías vendría por ella a las 6. No podía creer que esto estuviera sucediendo. El día de trabajo pasaba muy lentamente. A veces Tobías enviaba mensajes a Adriana. A veces era una hermosa imagen. A veces palabras sobre cómo estaba esperando su encuentro. Era tan agradable y romántico, y luego él realmente vino por ella. Abrió galantemente la puerta de su coche para ella y la ayudó a instalarse en el asiento del pasajero junto al conductor. «¡Te ves maravillosa!», exclamó Tobías lanzando una mirada admiradora a Adriana. «Eres tan hermosa, simplemente increíble». Adriana floreció con estas palabras. Se sentía como una diosa. Cenaron en un restaurante en el centro de la ciudad. Era un lugar hermoso con una vista magnífica de una avenida nocturna. La chica tenía miedo de que hubiera alguna incomodidad entre ellos. Después de todo, apenas se conocían. Pero la conversación fluía fácil y naturalmente. Tobías, que era minucioso y confiable, encontró temas interesantes para ambos. Miraba a Adriana con adoración y calidez. Escuchaba sus respuestas con interés y compartía algunos episodios de su vida. Él mismo ordenó la cena para ellos. Insistió en que Adriana probara sus platos favoritos. «Definitivamente te gustarán», le aseguró. A Adriana no le gustó realmente, pero fingió estar encantada. «Sabía que teníamos los mismos gustos». Esa fue la primera señal de alerta que encontró Adriana. Por supuesto, no lo notó. Pensó que no significaba nada. Un hombre simplemente elegía el restaurante y los platos. Además, a Adriana le gustaba sentirse bajo sus alas. Disfrutaba sintiéndose cuidada, dejando la elección en manos de él. Quizás después de todo le faltaba el cuidado de su padre. Y aquí estaba un hombre que se encargaría de todo, incluso de la elección de los platos.
La chica entregó gustosamente las riendas del poder. Se sentía tan agradable sentirse como una niña pequeña con una persona adulta y amorosa cerca que cuidaba de ella. Empezaron a salir. Tobías era un erudito e interesante conversador. Sabía mucho, había estado en muchos lugares y entendía muy bien a las personas. Tobías estaba interesado en todo, en lo que Adriana llevaba puesto, con quién hablaba, quién estaría en la fiesta de cumpleaños de su amiga y por qué exactamente era una despedida de soltera. Quería acompañarla a todas partes y a Adriana le gustaba. Le gustaba que fuera tan atento. Tobías era interesante, encantador, exitoso, muy organizado y responsable. Tobías impresionó enormemente a la madre de Adriana cuando se conocieron mejor. Era tan joven y ya había logrado tantas cosas, Adriana no podía equivocarse con alguien así. Además, era tan galante y orgulloso de su hogar. Su madre lo notó, y a Adriana le gustaba mucho que su madre apreciara tanto su elección. Entonces, Adriana se mudó con él. Él la había estado rogando durante mucho tiempo, diciendo que se sentía incómodo y aburrido en el espacioso y vacío apartamento. «Quiero dormirme y despertarme junto a ti, mi amada. Constantemente pienso en ti, constantemente te extraño. El trabajo ocupa mucho tiempo y rara vez nos vemos. Si me esperaras en casa, sería la persona más feliz de la tierra». Cualquiera perdería la cabeza con tales palabras. Adriana no fue una excepción. Pronto se mudó al apartamento de Tobías. Resultó que ser hermosa no lo era todo. Por supuesto, era importante para una chica, pero no estaba de más ser buena en las tareas del hogar. Y eso era justo lo que le faltaba a Adriana. Vio lo importante que era para Tobías, con sus estándares algo anticuados, tener las habilidades de una ama de casa ideal. Así que intentó limpiar y cocinar platos deliciosos, y aún así no siempre lograba complacerlo. Tobías no la regañaba, miraba a su novia con una sonrisa y entendía que una vez más no podía hacer nada bien. Eso solía decir bromeando. «Bueno, no importa, aprenderás». En ese momento Adriana se sintió culpable por ser tan lenta. No sabía cocinar bien y no era la guardiana del hogar. Después de todo, Tobías era perfecto y ella no estaba a su altura. Y sin embargo, Tobías hablaba de matrimonio. Estaba planeando una gran celebración para la cual necesitaría ahorrar, así que no se apresuró con la propuesta. Pero era un hecho, y eso también complacía a Adriana. Tobías siempre elegía qué hacer los fines de semana. Valoraba a sus amigos, la mayoría de los cuales ya estaban casados, y a menudo se reunía con ellos. Por supuesto, con su otra mitad. Así es como llamaba a Adriana. Era aburrido e incómodo para la chica estar en compañía de estas personas. Los hombres solían irse a algún lugar privado y tener largas y sinceras conversaciones. Sus damas hablaban sobre el clima, los niños y las tareas del hogar. Era aburrido. Adriana claramente no encajaba con esta multitud. Se sentía incómoda y esperaba ansiosamente el final de la velada cada vez. Sin embargo, Tobías parecía no darse cuenta. Se veía bastante contento y feliz. Adriana se comportaba de tal manera para mantener feliz a su querido. Mantenía las conversaciones aburridas con las parejas de los amigos de él, sonreía dulcemente y fingía divertirse solo para complacer a Tobías. Adriana tenía mucho miedo de decepcionarlo. La chica se sentía tranquila y satisfecha con la vida junto a él. Tobías era exactamente la persona que le había hablado su madre. Era exitoso, joven, prometedor y responsable, con la cabeza en su lugar. Adriana sentía que estaba detrás de una pared de piedra junto a él. Con él no había nada de qué tener miedo. No se equivocaría con él. Y sin embargo, Adriana sentía un peso en el corazón. Cuando Tobías hablaba de matrimonio, la chica dudaba. ¿No sería eso un error? ¿Realmente Tobías era la persona con la que soñaba pasar toda su vida? ¿Con quien soñaba tener hijos? Al principio, Adriana no tenía dudas de que había encontrado su media naranja. Pero luego comenzó a notar otro lado del comportamiento condescendiente del joven. Tobías no la dejaba salir con sus amigos. «Te llevo a conocer a mis amigos, no salgo solo». Adriana asintió, no discutió y simplemente estuvo de acuerdo en silencio. No sabía cómo explicarle a esta persona sin ofenderlo que claramente no encajaría con su grupo. Chicas divertidas, ingeniosas bromas no siempre decentes, discotecas. Tobías definitivamente no lo disfrutaría.
Se sentiría fuera de lugar allí, y constantemente la regañaba, la instruía y la presionaba. Parecían tomar decisiones juntos, pero Tobías siempre era el iniciador. Adriana parecía amar a este hombre y al mismo tiempo la abrumaba. Entonces, Tobías le hizo una propuesta. Ocurrió bastante inesperadamente, un viernes por la noche. Adriana tuvo que rechazar salir con sus amigos a un bar solo porque él estaba en contra. Casi nunca la invitaban a ningún lugar. Sabían que no saldría a nada de eso, pero en ese momento los amigos hicieron un intento de sacar a la ermitaña de la casa. Después de hablar con Viola, Adriana se sintió fuera de lugar. Su amiga llamó a Tobías, el partidario del patriarcado. Antes Adriana discutía con las chicas, pero esta vez ni siquiera intentó objetar. En un estado de ánimo aturdido, Adriana se sentó en el sofá y comenzó a jugar con los botones del control remoto. Otro largo y vacío anochecer se cernía sobre ella, como si no estuviera en sus 20, sino alrededor de los 50, y ella y Tobías ya hubieran criado un par de hijos. Tobías se acercó a ella con una mirada misteriosa, se sentó en el sofá, le quitó el control remoto de las manos y apagó la televisión. Adriana lo miró con curiosidad y él sonrió. «Ha llegado el momento. He estado esperando este momento durante tanto tiempo y ahora ha llegado». El hombre le entregó a la sorprendida Adriana una caja abierta con un anillo. «Podría haberlo hecho más romántico, pero no quiero alargarlo. Me ascendieron a otro puesto y ahora es el momento de empezar una familia. ¿Te casarías conmigo?» Adriana sonrió. La respuesta era obvia, parecía, pero algo le impedía decir sí. De repente recordó la mirada despectiva de Tobías al pastel que acababa de hacer. Luego vino a la mente el comentario sobre los pisos mal lavados. Lo dijo de una manera muy delicada, pero aún así. Y luego vino a la mente otra situación reciente. Adriana quería ponerse una minifalda para salir, pero Tobías estalló en un sermón tedioso de que una mujer debería demostrar los méritos de su figura exclusivamente a su hombre. Y luego, por él, ahora estaba en casa, aunque podría haberse divertido con sus amigas. ¿Debería pasar toda su vida así? ¿Sabes? Adriana misma no esperaba tal valentía y decisión de sí misma. «No quiero ser tu esposa». «¿Qué?». Tobías estaba sorprendido. «Estás impactada por esta propuesta, ¿verdad? Lo siento, debería haberte preparado de alguna manera». Adriana negó con la cabeza. «Debo irme». Sin esperar más preguntas, Adriana agarró su bolso de la mesita de noche, arrojó su teléfono en él en el camino y salió del departamento. Sabía a dónde ir, al mismo bar con sus amigas, y luego a casa al amanecer, no al apartamento de Tobías, sino al de su madre. Ella estaría sorprendida. Todavía tenía que explicarle todo, pero eso sería más tarde. Adriana tuvo una noche divertida y alegre con sus amigas. Bailaron, bebieron cerveza deliciosa y coquetearon con chicos. Hicieron lo que estaba prohibido para Adriana mientras salía con Tobías. Cómo extrañaba esas reuniones con las chicas. Tobías no le permitía encontrarse con ellas. Pensaba que las amigas tenían una mala influencia sobre ella. En el peor de los casos estaba dispuesto a acompañarla, pero todos se sentirían incómodos en tales reuniones. Tobías la llamaba y le mandaba mensajes. Adriana no contestaba el teléfono, pero leía sus mensajes. Él le pedía que explicara, preguntando qué había hecho mal. La chica incluso sintió un poco de lástima por él, y se sintió culpable por no hablar de inmediato. Por cierto, a veces lo intentaba, pero Tobías no quería escucharla, solo se oía a sí mismo. «Se acabó entre nosotros», escribió Adriana al amanecer y de repente se sintió libre y feliz, como si se le hubiera quitado un enorme peso de encima. Él intentó recuperarla y se comportó durante este periodo de una manera nada habitual. Suplicaba, confesaba su amor y prometía cambiar. Pero Adriana ya se dio cuenta de que no necesitaba ese tipo de relaciones. Luego tuvo otros romances, pero la chica no se acercaba a la gente como lo hacía con Tobías. No los dejaba entrar en su corazón o en su alma. Simplemente se divertía y disfrutaba de su juventud y libertad. No tuvo decepciones amargas ni planes para un futuro en común. Con el tiempo, Adriana estuvo bien con eso, y luego, de repente, resultó que todos sus amigos estaban casados. Muchos de ellos ya tenían hijos. Ella también quería eso. Calidez y cercanía emocional. Tal vez finalmente ha madurado.
Y en ese momento conoció a Santiago. Se encontraron en un bar. Adriana tenía una fiesta de empresa esa noche, un evento aburrido con un anfitrión y concursos tontos. Adriana, acompañada de 2 amigas de otro departamento, escapó del restaurante donde se celebraba el evento a su bar favorito. Y Santiago llegó a ese bar a medianoche por un rato para visitar a amigos. Necesitaba entregar algo a alguien. Se quedó a charlar un poco, y allí estaba Adriana. Santiago admitió más tarde que la notó tan pronto como apareció en el salón, y la noche dejó de ser aburrida de inmediato. Santiago entendió que no se iría sin conseguir el número de teléfono de esta hermosa chica. Y así fue. Santiago simplemente esperó a que Adriana estuviera sola en la mesa. Sus compañeras se fueron a la sala de fumadores, pero Adriana misma no tenía ese mal hábito. Estaba sentada en la mesa disfrutando de la música en vivo. Una banda de rock loca estaba actuando en el escenario. La chica nunca había oído hablar de estos chicos antes, pero claramente le gustaban sus canciones. Santiago apareció de la nada. Pidió permiso para sentarse en la mesa y Adriana no se opuso. El ambiente aquí era muy amigable y cálido. Completos desconocidos podrían empezar a hablar entre ellos y eso estaba perfectamente bien. Santiago se presentó y Adriana hizo lo mismo. Empezaron a hablar de música, luego pasaron suavemente a películas. Resultó que les gustaban las mismas cosas. Ninguno de ellos se dio cuenta de cómo se metieron en una conversación emocional sobre los problemas de la cinematografía moderna. En ese momento, los acompañantes de Adriana regresaron. No participaron mucho en la discusión, charlando sobre algo propio, así que nadie molestó a nadie. Para el final de la noche, Adriana se dio cuenta de que no quería quedarse con Santiago. Él parecía sentir lo mismo. Los jóvenes intercambiaron números de teléfono y acordaron encontrarse más tarde. Santiago prometió elegir un lugar interesante. Adriana, para ser honesta, estaba preocupada de que no volviera a llamar. Podría pasar cualquier cosa. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. El encanto se desvaneció y la comunicación agradable desapareció de la memoria. Quizás estaba saliendo con alguien. No discutieron ese tema. Pero Santiago llamó e invitó a Adriana a dar un paseo en un pequeño barco turístico por el río. Fue muy dulce, especialmente porque a Adriana le encantaban esos mini viajes. Santiago parecía adivinar su deseo. En el barco, Santiago la abrazó y la besó por primera vez. Adriana había estado esperando esto, y él parecía vacilar en dar el primer paso. Ella tuvo que empujarlo en esto, dándole al chico un par de indicios bastante claros. Comenzaron a salir juntos, y no se parecía en nada a su relación con Tobías. Esto no recordaba a Adriana nada de lo que había experimentado antes. Santiago era cariñoso, amoroso y atento, y al mismo tiempo era relajado, sencillo y discreto. Con él, Adriana podía ser ella misma, sin fingir o tratar de complacer a su pareja en todo. No había críticas constructivas como con Tobías. Santiago aceptaba a Adriana completamente, en todos sus defectos e imperfecciones. Admiraba genuinamente todo acerca de ella y la entendía. Podía sentir el estado de ánimo de Adriana y anticipar sus deseos. Parecía ser capaz de leer los pensamientos de la chica. Era asombroso. Adriana era lo suficientemente sabia como para apreciar estos sentimientos y esta relación. Agradeció al destino por este encuentro casual en el bar. Para ella parecía que tales cosas no sucedían. Solía pensar que las relaciones eran un compromiso y que siempre se debía renunciar a algo de uno mismo para complacer al otro. Pero no había nada de eso con Santiago. Con él, la vida se volvió más brillante, más plena y más agradable. Adriana encontró a su persona amada. Al mismo tiempo se sintió libre sin estar atada por obligaciones imaginarias. Santiago trabajaba mucho, no tenía parientes ricos e influyentes, así que tuvo que abrirse camino desde joven. Santiago venía de un pequeño pueblo provincial. Vivía con su madre y su padre en unos viejos cuarteles y asistía a una escuela local en mal estado. Aunque siempre sacaba sobresalientes, el chico no tenía que esforzarse mucho. El conocimiento simplemente se asentaba en su mente y se acomodaba allí. Los profesores predecían un gran futuro para el talentoso estudiante, pero sus padres lo dudaban. Pensaban que ir a estudiar a la capital después de la escuela era un paso desesperado y arriesgado.
«Es peligroso que un joven esté solo en la capital», decía su madre sacudiendo la cabeza. «Hay peligros en cada paso y hay tantos jóvenes como tú de todos los países yendo allí, no traerá ningún bien. Entra a la universidad en nuestro pueblo, definitivamente te aceptarán allí», insistía el padre. «Y luego en la fábrica ganarás buen dinero y comprarás un piso». «¿Un apartamento en un cuartel? ¿Por qué en un cuartel? Mira, a las afueras del pueblo están construyendo casas nuevas, comprarás una allí». Pero Santiago no tenía intenciones de quedarse en esta ciudad gris e incómoda. La mirada sombría de las sucias calles locales lo deprimía, y la falta de perspectivas le cortaba las alas. Soñaba con estudiar en una gran ciudad con personas verdaderamente talentosas y experimentadas. Quería ser ingeniero, desarrollar proyectos para edificios elegantes y hermosos y hacer que las calles fueran agradables de mirar, proporcionar comodidad e inspirar. No quería quedarse con sus padres, los amaba y sabía que los apoyaría no importa qué. Santiago estaba agradecido con estas personas. Lo criaron y educaron, y durante todos estos años intentaron darle lo mejor a su único hijo. Pero sus peleas preocupaban a Santiago desde muy joven. Su padre y madre a menudo discutían y se insultaban mutuamente. La razón principal de los conflictos eran los hijos del padre de su primer matrimonio, las hermanas mayores de Santiago, a las que apenas conocía porque su madre estaba en contra de esa comunicación. Según su madre, el padre pasaba demasiado tiempo con sus hijas, aunque Santiago, incluso de niño, entendía que eso no era cierto. Además de la pensión alimenticia obligatoria, el padre también les daba regalos a las niñas, lo que molestaba especialmente a la madre. También sentía celos de su esposo hacia su exesposa. Pensaba que al visitar a los hijos, el padre solo buscaba reunirse con una mujer a la que una vez amó. Durante toda la infancia de Santiago, sus padres discutían sobre esto. Por lo general, empezaba con su madre. El padre reprimía sus emociones y luego se encendía y se enzarzaban en una discusión. Santiago no soportaba escuchar esto. Quería ir al fin del mundo. En parte por eso el chico quería crecer rápidamente y estudiar en otra ciudad. Y al final eso sucedió. Santiago, como había soñado, ingresó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Capitalina, consiguió una habitación en una residencia universitaria y su vida cambió por completo. Ahora estaba llena de estudios emocionantes, profesores inspiradores y nuevas amistades. Santiago consiguió un trabajo a tiempo parcial en un estudio de diseño y ganó algo de dinero y experiencia profesional. En la capital realmente había más oportunidades de desarrollo personal que en su ciudad natal. Todo esto no era solo palabras vacías. Después de graduarse de la universidad, consiguió un trabajo en el Departamento de Planificación Urbana de la ciudad. Empezó a tener proyectos interesantes y demostró ser un especialista talentoso, así que su carrera comenzó a crecer. Todo esto, por supuesto, se reflejaba en su salario. Por un tiempo, Santiago vivió para trabajar. Dormía, se quedaba en la oficina durante la noche e incluso trabajaba en los dibujos en casa. Todo esto le gustaba, y además el chico entendía que era el momento de trabajar duro. Uno recoge lo que siembra. Tenía varios clientes, incluyendo algunos muy adinerados. Después de recibir una tarifa por su trabajo de un importante empresario, Santiago literalmente perdió la capacidad de hablar y pudo comprar un apartamento en el centro de la ciudad de inmediato. Espacioso, luminoso y hermoso. Durante mucho tiempo no podía creer que este fuera su propio espacio vital. En general, incluso siendo muy joven, Santiago ya tenía una buena educación, un trabajo interesante y prestigioso, su propio apartamento, un coche y una cuenta bancaria sustancial. Y esto era solo el principio. A veces Santiago pensaba en cómo sería si hubiera escuchado a sus padres y se hubiera quedado en su ciudad natal. Habría trabajado duro en la fábrica, haciendo un trabajo poco interesante y aburrido, y habría estado feliz en el apartamento de 2 habitaciones que había comprado en un edificio nuevo con una hipoteca. Santiago tenía muchos amigos, pero nunca parecía tener mucha suerte con las chicas. Hubo romances, por supuesto, pero nunca sintió ningún sentimiento cálido o apego hacia esas chicas. Todas eran de alguna manera similares, hermosas y vacías.
Santiago a menudo iba a casa a visitar a sus padres, a encontrarse con amigos. Todavía tenía relaciones cálidas con algunos de sus antiguos compañeros de clase. ¿Cómo podría ser de otra manera? Crecieron juntos. La mayoría de los viejos conocidos ya tenían familias, pero Santiago ni siquiera pensaba en casarse. Trabajaba mucho y no había una candidata adecuada. Y luego sucedió esta tan esperada reunión en su vida. En un bar, Santiago notó a una chica que de inmediato llamó su atención. Había algo en ella que Santiago no podía explicar del todo, pero fuera lo que fuese, lo estaba atrayendo como un imán. Admiró a Adriana durante mucho tiempo antes de que finalmente reuniera el coraje para acercarse a ella. Tenía miedo, ¿y si ella lo rechazaba? ¿Y si decía algo que hiciera imposible la comunicación posterior? Pero Santiago decidió correr el riesgo y ahora estaban juntos y felices. Santiago y Adriana se casaron. La joven esposa se mudó con su esposo. La madre estaba muy feliz por su hija, le gustaba Santiago. «Ahora estoy segura de que todo estará bien contigo», dijo una vez. Adriana sonrió en respuesta. Ella sentía lo mismo. Esta vez, cuando Adriana recibió una propuesta de matrimonio, no dudó ni un momento. Decidieron no hacer una boda lujosa, sino viajar al mar en su lugar. Pero Adriana aún visitaba a los padres de Santiago. Además, quería ver el lugar donde había crecido su amado. Santiago advirtió que sus padres no se llevaban muy bien. «No entiendo por qué siguen juntos», se preguntaba. Pero Adriana no notó nada de eso. Eran solo una pareja ordinaria, amigable y abierta. Ambos demostraron su afecto a Adriana y eso fue agradable. Adriana también conoció a los dos mejores amigos de Santiago, Antonio y Fernando. Se conocían casi desde que nacieron porque vivían cerca. Primero jugaron juntos en el arenero. Luego fueron a la misma clase en la escuela. Crecieron juntos, se ayudaron mutuamente en las dificultades y compartieron alegrías y tristezas. Era una verdadera y sólida amistad masculina. Adriana y Santiago vivían, como dicen, en armonía. Se entendían y se cuidaban mutuamente. Al mismo tiempo, no limitaban a su otra mitad en nada y no creían en los celos y la sospecha. «Quiero que nuestra familia siempre tenga un ambiente ligero», decía Santiago a veces. «He escuchado suficientes argumentos y críticas interminables entre padres el uno al otro. Es insoportable». Adriana estaba de acuerdo con su amado. El clima en la casa significaba mucho. Decidieron no apresurarse a tener hijos. Ambos soñaban con una familia grande, pero un poco más adelante. Santiago quería tener una casa primero, preferiblemente en algún lugar de la ciudad junto al mar. Para lograrlo necesitaba alcanzar un nivel en el que trabajaría por cuenta propia con un horario flexible a distancia. Necesitaba tener un colchón financiero grande, una base de clientes y popularidad en ese campo. Eso era en lo que Santiago estaba trabajando. Tenía que viajar a menudo por negocios, quedarse a dormir en el trabajo y acudir a la oficina los fines de semana. Por supuesto, Adriana extrañaba a su amado, quería pasar más tiempo juntos, pero entendía, todo esto era para su futuro en común, brillante y feliz. El tipo de futuro que Adriana nunca había soñado antes. Adriana entró en el apartamento. Santiago ya se había ido y no volvería a casa hasta dentro de 2 días. Tal vez podría reunirse con sus amigos, pero todos estaban casados ahora. No les resultaba tan fácil reunirse como solía hacerlo, aunque a veces tenían encuentros interesantes. Adriana decidió tomar un baño caliente. Encendió el agua y fue a la habitación. En algún lugar del armario había una botella de aceite sin abrir. Anticipando un momento agradable, Adriana recorrió el apartamento recogiendo y guardando las cosas dispersas de la prisa matutina. El agua en el baño estaba burbujeando, recordándole que pronto se relajaría por completo. Y entonces escuchó el timbre, un timbre desconocido y extraño. Adriana se detuvo, escuchando. El sonido provenía de la cocina, amortiguado pero distinto. Adriana se dirigió hacia el sonido, tratando de entender cómo era posible. Santiago tenía uno completamente diferente, y nunca olvidaba su teléfono ni se separaba de él.
Su celular siempre estaba en su bolsillo. Encontró el extraño teléfono en el espacio entre la pared y el armario de la cocina. Las cosas a menudo terminaban allí. Pero era un teléfono y no un objeto extraño. El teléfono sonaba persistentemente. Adriana metió la mano en el hueco y sacó el aparato. Alguien llamado Patricia estaba solicitando una videollamada con persistencia. Era extraño, muy extraño. ¿Cómo habían obtenido este teléfono? ¿Quién era Patricia? Solo había una forma de averiguarlo. Adriana contestó la llamada. Vio el rostro de una chica muy joven en la pantalla. Cabello claro, ojos azules profundos y una pequeña nariz respingada. Era tan conmovedora, linda e indefensa. «¡Oh, me equivoqué de número otra vez!», exclamó la joven belleza. «¿A quién buscas?», preguntó Adriana. Quizás la chica cometió un error, pero ¿por qué estaba este teléfono en su departamento? «Santiago», respondió la chica. Bueno, entonces ella no estaba equivocada. «¿Quién eres?», preguntó Adriana con voz apagada. En su propia cabeza ya tenía una respuesta. Seguramente Laura tenía razón. Todos los hombres engañan, incluso Santiago. «¿Eres su esposa?», preguntó la chica cuyo nombre era Patricia. «Sí». «Lo siento». La chica se desconectó apresuradamente. Adriana había estado sentada en el suelo durante mucho tiempo, mirando la pantalla negra del teléfono celular de un extraño, replanteándose lo que acababa de suceder. Resultó que Santiago tenía un segundo teléfono, este mismo. ¿Por qué? Obviamente para algunos negocios secretos, él estaba ocultando algo. Aunque era bastante obvio cuáles eran todos estos secretos. Patricia, la joven y temblorosa belleza, parecía que ella y su esposo eran amantes. Porque, bueno, ¿cómo más se podría explicar esto? Claramente no fue una llamada relacionada con el trabajo. Es sorprendente que nada en este mundo suceda por casualidad. No hace mucho, Laura y Adriana tuvieron una discusión. Estaban sentadas en un café con amigos charlando sobre todo, y como de costumbre llegaron a hablar de los hombres. Adriana argumentaba apasionadamente que no había una talla única para todos. Solo porque el esposo de Laura estaba engañando no significaba que todos los hombres fueran así. Laura a su vez no se retractaba, citando más y más ejemplos de infidelidades de esposos. Hablaba de su vecina y su colega. De todos modos, ambas se mantuvieron firmes en sus opiniones. Y ahora esta llamada telefónica. Era el segundo teléfono de Santiago. Una belleza joven asustada lo estaba llamando. Por voluntad del destino, era el punto final de su discusión en el café. No hubo una tranquila y amigable noche sola, la cual Adriana había estado soñando durante todo el día en el trabajo. No pudo dormir hasta la mañana, y su cabeza estaba llena de nada más que de los peores pensamientos. No quería inventar una excusa para su esposo, pero nada funcionaba. Adriana llegaba a la misma conclusión una y otra vez. Santiago era un tramposo. Solo estaba fingiendo ser mejor que los demás, pero en realidad era igual que todos los demás. Pero ¿cómo? ¿Cómo aceptarlo? ¿Cómo vivir con eso? Y lo más importante, ¿cómo hablar con Santiago al respecto? Al principio, Adriana quería llamar a su esposo de inmediato y pedir una explicación. Incluso levantó el teléfono y luego se detuvo. ¿Qué le diría ahora? ¿Y si él comenzaba a dar excusas, a inventar una respuesta en el acto y ella ni siquiera pudiera ver sus ojos? Se preguntaba si Patricia, la amante de Santiago, le contaría sobre su error o si tendría miedo. Si le contaba, Santiago vendría completamente preparado. Quizás ya había ideado algo. Ahora, ¿cómo podría confiar en él en absoluto? Santiago supuestamente debía regresar solo el domingo por la tarde, pero cuando Adriana se despertó lo encontró en la habitación. Estaba sentado en una silla mirándola mientras ella dormía. Adriana no se despertó hasta la mañana. Lo más probable es que después de eso él entrara al apartamento. De lo contrario, Adriana lo habría escuchado. ¿Eres tú? Adriana parpadeó sorprendida. Los eventos de ayer se reproducían en su mente uno tras otro. Aquí empezó a correr un baño, luego guardó la ropa en el armario y escuchó esa llamada telefónica. Por cierto, Santiago sostenía un teléfono móvil desconocido.
el mismo que la bella rubia llamó ayer. «¿Por qué has venido tan temprano?» «Creo que sabes por qué», dijo Santiago tristemente. No había ni rastro de culpa en sus ojos. Claramente se sentía justificado. En tales circunstancias debía ser así. Adriana entendió que Patricia le había contado a Santiago sobre su conversación con su esposa y él vino a explicar todo. Lo más probable es que le mintiera. En general decidió ser preventivo. Adriana incluso estaba curiosa por saber cómo se saldría de esto ahora. Estaba en silencio, esperando a que Santiago comenzara a hablar. Él lo hizo. «Bueno, ya sabes, quería lo mejor y resultó que todo era mucho más complicado. Como probablemente ya has notado, tengo otro teléfono». «¿Un teléfono móvil secreto?», insistió Adriana. «Sí, uno secreto». Santiago estuvo de acuerdo. «Este es tu medio de comunicación con la hermosa Patricia», ayudó Adriana a su esposo. «Con Patricia, sí». Santiago asintió. «Pero no solo con ella». «¡Eres un tramposo!», Adriana dijo con una sonrisa amargada. «Menos mal que todo salió a la luz antes de tener hijos». «Espera». Santiago extendió las manos suplicando. «Escucha primero, es hora de que sepas todo». «Estoy escuchando». «Sabes que tengo 2 amigos de la infancia, Antonio y Fernando. ¿Los has conocido antes?». Adriana asintió nuevamente. Sabía sobre la amistad de su esposo con estas personas, pero las circunstancias hicieron que los amigos de la infancia rara vez se vieran últimamente. Era problemático porque vivían en ciudades diferentes, se comunicaban a través de redes sociales y rara vez se llamaban. Esto sucede. La vida separa a las personas y no hay nada que hacer al respecto. «¿Sabes que teníamos otro amigo?», habló Santiago nuevamente. Adriana asintió nuevamente. Por supuesto, ella lo sabía. Santiago hablaba de Marco. Eran 4, crecieron juntos y se apoyaron mutuamente. Marco estuvo involucrado en un accidente automovilístico fatal con su esposa y nadie sobrevivió. Esto ocurrió antes de que Santiago y Adriana se conocieran. Santiago aún lamentaba a Marco y Adriana también lo sabía. Pero, ¿qué tenía que ver Marco con esto ahora? Esto se trataba de la joven amante de Santiago. ¿Quería hacerla sentir lástima por él? Eso no funcionaría. Santiago miraba fijamente hacia adelante y continuaba su historia con una voz tranquila y apaciguada. Marco se casó temprano, casi justo después de la escuela secundaria. Escogió a Leonora, su excompañera de clase, alta, delgada y de ojos oscuros. Muchos la perseguían en aquel entonces, pero ella eligió a Marco, lo que llenó al joven de un orgullo increíble. Era amor verdadero. Todo comenzó en la escuela secundaria. Santiago observaba a Marco y su novia y se hizo una idea de cómo debían ser los sentimientos verdaderos y sinceros. Él también quería eso. No ahora, pero en el futuro. Pero exactamente así. Honestos, brillantes y cálidos. Por supuesto, sus amigos bromeaban con Marco. Se comprometió a una edad tan joven, pero era absurdo. Todos sabían que era amor verdadero. Eleonora y Marco asistieron a una universidad local, así que no se apresuraron a tener hijos. Aunque en el momento de su boda muchos especularon que se casaron porque Eleonora estaba embarazada. ¿Por qué más se casarían personas tan jóvenes? Pero estas sospechas pronto fueron refutadas. La novia no estaba embarazada, estaba claro. No planeaban tener hijos. Y sin embargo, Marco se convirtió en padre de una maravillosa hija cuando estaba en su 3er año de universidad, 2 años después de su boda. Se sintió doblemente feliz porque la niña resultó ser el vivo retrato de él, una rubia de ojos grandes con una nariz ligeramente respingada. No se parecía en nada a su madre bronceada, se parecía mucho a su padre. Para entonces yo estaba estudiando y trabajando aquí en la capital. No tenía mucho tiempo, pero aún así fui al bautizo. Me convertí en el padrino de esta niña. Sabes, fue la primera vez en mi vida que sostuve a un bebé en mis manos. Fue tan aterrador y agradable al mismo tiempo, una sensación indescriptible. Cuando sostuve a la hija de Marco, inmediatamente entendí que no era una extraña para mí. Se volvió importante para mí de inmediato, ni siquiera sé cómo explicarlo. La historia de Santiago era cautivadora e intrigante.
Sentía como si Adriana lo estuviera conociendo desde una perspectiva diferente. Pero, ¿qué significaba esta historia? Adriana quería finalmente poner las cosas en orden, tal vez incluso hablar sobre el divorcio, y aquí estaba alguna especie de confusión. La historia de la vida de una persona que apenas conocía. Un poco más tarde, Marco y Eleonora tuvieron niños gemelos. La hija mayor tenía 5 años en ese momento, y resultaron pareciéndose exactamente a su madre, bronceados y con ojos oscuros. Bromearon en aquel entonces que Marco intentaba hacer feliz a todo el mundo. Tuvo una hija primero y me hizo su padrino, y luego inmediatamente 2 niños, y Antonio y Fernando se convirtieron en sus padrinos, por supuesto. Marco trabajaba en la fábrica y Eleonora cuidaba de los niños. Tener 2 bebés de inmediato era serio, especialmente porque los gemelos nacieron prematuramente y en sus primeros años tuvieron muchos problemas de salud. De todos modos, él trabajaba en la fábrica desde la mañana hasta la noche y Eleonora se encargaba de la casa y los niños. Eran personas trabajadoras, buenas y alegres, pero debido a la pobreza no veían mucho el mundo. Yo entendía eso y sentía lástima por mi amigo Marco. Era inteligente, podría haber logrado más. Lo invité a unirse a mí en la capital cuando conseguí trabajo allí. Pero ¿a dónde iría él? Tenía una familia. Y entonces se acercaba el aniversario de boda de Marco y Eleonora. Era el 10º aniversario. Así que Antonio, Fernando y yo comenzamos a pensar seriamente en un regalo. Estábamos sentados en un café local, especialmente para idear algo, y considerábamos varias opciones. Queríamos sorprender a la pareja y hacer algo realmente agradable para ellos. Yo sugerí esta idea. Suspiró Santiago. Y luego me culpé de ello muchas veces. Resultó ser toda mi culpa. Al final, los amigos decidieron que Marco y Eleonora deberían haber hecho un viaje al mar, al menos durante 4 días sin los niños. Desde su boda no habían tenido tiempo para ellos mismos. Primero estaban en la escuela, luego tuvieron hijos, luego la hipoteca y el trabajo. No había tiempo para divertirse. Para entonces, Santiago había viajado mucho y sabía que el mejor regalo eran las experiencias de viajar. Así que los 3 amigos le dieron a Marco y a su esposa un desafortunado viaje, e incluso encontraron qué hacer con los niños. Para entonces, Fernando y Antonio estaban casados y sus esposas estaban dispuestas a acoger a la niña y a los hijos de Marco durante un tiempo. Pensé que era una gran idea en ese momento, suspiró Santiago nuevamente con fuerza. Y Marco estaba feliz, no esperaba esto, todo iba bien. Nos enviaba fotos de sus vacaciones todos los días, el mar, la playa, frutas, el sol y excursiones. ¿Y qué pasó? Adriana incluso olvidó a Patricia por un momento y preguntó. Santiago contaba esta historia con tanta importancia, estaba claro que significaba mucho para él. Fueron de excursión a las montañas y un anciano conducía el autobús. Tenía mucha experiencia. Había estado conduciendo por esa carretera serpenteante toda su vida, pero algo pasó. Ya sea que sufrió un ataque al corazón u otra cosa, el conductor se sintió mal. Perdió el control del autobús y se precipitó por el acantilado. Nadie sobrevivió. Adriana no podía respirar normalmente. Se tapó la boca con la mano. No sabía los detalles del accidente en el que uno de los amigos de su esposo, Santiago, había muerto. Nunca había hablado de ello antes. Debe haber sido difícil recordar, seguramente. Y así he vivido con esta culpa durante muchos años, dijo Santiago en voz baja. Antonio, Fernando y Santiago asumieron entonces la responsabilidad de organizar la despedida. Eleonora ya no tenía padres y la madre de Marco estaba en estado de shock, lo cual era comprensible. Ya era bastante mayor. Marco, su único hijo, nació tarde. Después de la despedida surgió la pregunta de qué hacer con los niños. La hija del difunto tenía solo 8 años en ese momento y los niños tenían solo 3. Su abuela paterna se convirtió en su tutora oficial. Se mudó a su apartamento y alquiló el suyo. Fue un pequeño complemento a su pensión. Por supuesto, Antonio, Fernando y Santiago ayudaron a la familia huérfana tanto económicamente como de otras maneras. Llevaron a los niños al hospital y se ocuparon de ellos. Santiago vivía y trabajaba en la capital, por lo que no podía visitar a los niños con frecuencia.
pero intentaba reunirse con ellos al menos una vez cada 2 meses y hablar con ellos por teléfono todos los días. «Son unos niños estupendos». Finalmente se permitió sonreír Santiago. «Inteligentes, trabajadores, no mimados. Cuidan el uno del otro y de su abuela, estudian bien y son alegres». Antonio y Fernando también pasaron mucho tiempo con los hijos de su amigo fallecido. Todos se convirtieron en una familia. Y entonces la abuela sufrió un derrame cerebral. Se recuperó y Antonio encontró al mejor cirujano de la ciudad para operarla. Pero la anciana tuvo que ser declarada oficialmente discapacitada. Perdió su capacidad legal y las autoridades de tutela querían llevarse a los niños y ponerlos en un orfanato. Por supuesto, la desafortunada abuela recurrió a los amigos de su hijo. ¿A quién más podría recurrir? Al solo pensar que sus nietos serían enviados a un orfanato, se sintió enferma. Ya imaginaba lo mal que serían tratados sus seres queridos. Y sin embargo, la anciana, aunque oficialmente considerada discapacitada, se sentía bastante bien. Al menos definitivamente era capaz de cuidar a los niños en crecimiento. Ya no eran bebés. Podían limpiar la casa por sí mismos e ir a la tienda, pero las autoridades no se preocupaban por eso. Si el tutor estaba discapacitado, entonces la abuela de los niños era considerada legalmente incapaz. Antonio se encargó del caso. Era abogado y tenía conexiones en el tribunal. El hombre averiguó más sobre la situación y... En resumen, todo estaba claro, sin importar cómo lo miraras. O los niños van a un orfanato o son tomados bajo la custodia del Estado, o se necesita un tutor oficial. Los amigos consultaron. Esto sucedió en el mismo café donde se encontraban a menudo. La conversación fue larga y pesada. Y al final me convertí en ese tutor, confesó finalmente Santiago. ¿Quién más? Antonio y Fernando tenían sus propias familias y sus propios hijos. Era mucho más complicado allí, y yo era un amigo soltero y acomodado de la familia desde hacía mucho tiempo. Los niños, de hecho, siguieron viéndose con su abuela. Solo los ayudé tanto como pude, tanto financieramente como en general. Todos estamos criando esencialmente a estos niños juntos. Sabes, tienen todo tipo de situaciones. Recientemente, Manrique fue acosado en la escuela. Fui al gimnasio y tomé el control de la situación. Parece que todo se ha calmado y Luis comenzó a tener malas calificaciones, así que le encontré un buen tutor. La situación está mejorando ahora. No es fácil mantener todas las cosas bajo control a la vez. Es bueno que seamos 4 para estos niños. De alguna manera compartimos las responsabilidades. ¿Por eso a menudo te ibas de viajes de negocios?, preguntó Adriana. Sí, ese era mi secreto. ¿Pero por qué?, exclamó Adriana. Es una buena acción, un acto noble. Estás ayudando a los hijos de tus amigos fallecidos. ¿Por qué esconderlo? Yo quizás podría haber sido útil. Eres una mujer maravillosa, sonrió Santiago. Pero vi cómo mi madre se irritaba porque mi padre pasaba tiempo con sus hijas de su primer matrimonio. Esto llevaba a constantes peleas en nuestra casa, del tipo que te hace querer huir de casa. Por supuesto, entiendo que no habrías montado un escándalo, pero aún así, habrías sentido irritación e insatisfacción, tal vez incluso celos. ¿Estás bromeando? ¿Después de todos estos años, aún no me entiendes? Quería ahorrarte preocupaciones innecesarias. Santiago sacudió la cabeza. Soñaba con una vida familiar, idílica y tranquila. ¡Qué tonto eres!, suspiró Adriana. Esta es una parte enorme e importante de tu vida. ¿Cómo no podrías compartirlo conmigo? Bueno, no sé, probablemente sí soy un tonto. Espera, entonces, ¿esta Patricia que te llamó ayer es la misma chica? Sí, ella es mi ahijada. Sabía que hoy tenía que ir a verlos y me llamó para avisarme que había habido un accidente en la autopista 57 y que habían grandes embotellamientos. Así que debería haber tomado otro camino. Espera, ¿tienes un teléfono separado para comunicarte con ellos? Sí, específicamente para comunicarme con ellos, para que tú no supieras nada y vivieras en paz. Y yo pensando... Entiendo, soy culpable de esto, asintió Santiago. ¿Tus amigos sabían todo y se quedaron callados?
¿Qué hombres pueden ser? Se comportan como niños pequeños, en serio. Ojalá pensaras que eres la persona más importante y cercana para mí. Y eso es verdad, pero también quiero mucho a estos niños y haré todo por su futuro. Bueno, sí, es mucho mejor engañar a tu esposa que contarle honestamente sobre tu vida, murmuró Adriana. Yo mismo estoy cansado de todo esto. ¿Crees que es fácil mentirte en la cara? Tanto más tiempo guardaba silencio, más difícil era admitirlo. Por cierto, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? ¿Y por qué? ¿No planeabas regresar el domingo? Bueno, como no iba a venir, Patricia me contó sobre tu conversación. Inmediatamente pensé que estabas inventando algo. No quería explicarlo por teléfono, así que volví. ¿Sabes?, dijo Adriana pasivamente, mirando hacia algún lugar más allá de su esposo. Realmente quiero conocerlos. ¿En serio? Santiago se iluminó. Seguro que te van a encantar. Vamos a verlos el próximo fin de semana. Tengo una mejor idea. Dejemos que ellos vengan a visitarnos. Así son vacaciones. Tomaré unos días libres y mostraré a los niños la capital. Patricia y yo iremos de compras y elegiremos algunos conjuntos y cosméticos para ella. Ya es una chica grande. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. Adriana sonrió. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, fue como si una piedra hubiera caído de su alma. Así que no se había equivocado acerca de Santiago. Era verdaderamente honesto, amable y una buena persona. No quería perder a alguien como él. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.